¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues vamos iniciando esta serie de videos en los cuales vamos a intercambiar información. Este es uno de mis aportes hacia ustedes y bueno, vamos tratando de ser concretos en lo que vamos a decidir hacer. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Diego Iván Baltasar Méndez. Estudié en la Escuela de Música de la UDG, la licenciatura en Pedagogía Musical. Y bueno, pues tengo algunos aportes que hacerle al compañero Humberto, que fue el que principalmente nos sugirió, pues nos pidió algún tipo de asesoramiento. Pero antes de iniciar el tema por el cual se abrió este grupo, es importante tener en cuenta también otros elementos de primera importancia, tales como para qué educar, cómo educar, quién es un buen maestro o cómo puede ser uno buen maestro. Y es que estas cosas simples, estas preguntas simples, pues nos van desglosando, ¿verdad?, muchos aspectos importantes, tales como la planeación. Y llegando a este punto, cuando veremos lo que nos exige la autoridad educativa y lo que nos exige, pues, la ética pedagógica también, y así como lo que en la realidad hacemos muchos maestros, ¿verdad? Bueno, pues vamos comenzando con estos aspectos centrales y respondiendo cada una de las preguntas antes mencionadas para entrar de lleno ya a lo que es el tema de la planeación. Vamos a comenzar y también los invito a que ustedes me hagan llegar sus ideas acerca de esto. ¿Para qué educar? Es la primera pregunta que yo les planteo y es lo que debemos plantearnos en los consejos técnicos, que a veces estamos ahí pero no hay un objetivo real de mejorar la educación, y nos debemos hacer estas preguntas. ¿Para qué educar? ¿Cuáles son los conceptos filosóficos o los aspectos más altos que cada quien tiene para educar, y en especial nosotros como maestros de música? Si a mí me preguntan ¿para qué educar a los niños? Bueno, yo tengo un aspecto muy central y pues filosófico en cuanto a esto, que es una de las filosofías de Violeta Gens y de Gainza, que es educo yo para que el niño ame la música. Yo esto lo retomé de ella y lo aplico así porque lo creo. El niño debe amar la música para posteriormente estar equilibrado emocionalmente, que es una de las tareas importantes en el nivel preescolar. No que el niño aprenda a leer o que aprenda a escribir, sino que aprenda a estar equilibrado emocionalmente. ¿Cómo? Pues amando la música. Esa es una de las preguntas importantes y los invito a que ustedes también se la cuestionen y la resuelvan. Para ustedes, ¿para qué educan, compañeros? Si a mí me preguntan, esa es mi respuesta: ¿para qué educo? Yo educo para que el niño ame la música, y ese es un aspecto de la filosofía, de la pedagogía musical. Pero en el aspecto de la filosofía general, de la pedagogía general, educamos, ¿para qué educamos? Los maestros, las educadoras, las auxiliares, los maestros de primaria, los maestros de secundaria, ¿para qué educamos? Háganse esa pregunta en lo general, en la educación en general. ¿Para qué educamos nosotros? Yo pienso que los maestros, generalmente hablando, educamos para hacer buenos seres humanos. Algunos dirán exitosos, pero ¿qué es el éxito? Que tengan dinero, que sean inteligentes. ¿Qué es el éxito? ¿Y qué es el éxito como persona? Yo entiendo el éxito como más, de una manera más integral. Educamos para formar seres humanos exitosos en todos los aspectos, en el emocional, en el aspecto mental, pero también en el aspecto espiritual. El ser humano no es cuerpo nada más. Entonces, ese también es otro de los principios que yo tomo de la pedagogía general, del por qué enseño, del por qué enseñamos, ¿sí? Bueno, otro de los aspectos importantes, perdón porque aquí hay muchos zancudos,
Pero bueno, dice, ahora que ya sabemos para qué educar, ¿cómo vamos a educar? Y aquí en esta pregunta vienen las respuestas de los materiales, de las metodologías que vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que el niño ame la música? En mi caso, por ejemplo, ya ustedes tendrán su caso. Pero ¿cómo voy a hacer yo para que el niño ame la música? Pues tengo que conocer muy bien la pedagogía, tengo que conocer muy bien los materiales y tengo que saber implementarlos. Tengo que conocer los tiempos en los que debo implementarlos. Y eso no nos lo dice nadie ni ninguna autoridad educativa. Entonces tenemos que conocer cómo y en qué momentos implementar esos materiales. Porque podemos tener una buena planeación, pero no sabemos llevarla a cabo. Podemos tener los materiales, pero no sabemos en qué momento usarlos. Usamos uno y luego otro, ¿no? Y aquí es muy importante lo que yo siempre he dicho, que es la continuidad, compañeros. Si no tenemos continuidad en el aprendizaje del niño, no tenemos nada. Si no hay continuidad, no tenemos una correlación de los conocimientos. Bueno, si por ahí oyen algunas voces, es que me encuentro en mi jardín y estoy aprovechando este momento para exponerles a ustedes, pues empezar esta especie de introducción a la planeación, pero que realmente creo que es importante solucionar primeramente estas cuestiones, estas preguntas. Bien, entonces, ¿cómo educar? Eso lo vamos a ir también dilucidando paso a paso. En el momento en que veamos la planeación vamos a ver materiales. Y bueno, esto nos lleva a otra pregunta, que es, ¿quién es un buen maestro? ¿Quién es un buen maestro? Ustedes conocen a muchos maestros, ustedes son maestros, pero ¿quién es un buen maestro en la realidad? En mi experiencia yo he visto 3 aspectos básicos que tienen los maestros en general. Maestros de música, maestros de educación general. Y yo he visto estas 3 características, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero se las voy a compartir. Primeramente, un buen maestro de música debe ser una persona que conozca y que sepa llevar el grupo, que tenga la atención del grupo, que sepa llamar la atención, que sepa tener orden. A mí no me gusta mucho esa palabra, que sepa tener disciplina, que sepa, yo lo diría que tenga la atención del grupo, ¿sí? Eso es lo principal, porque puedes tener un buen material, puedes tener una buena planeación, pero si no tienes la atención del grupo para llevarla a cabo, pues no tienes nada, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los principales aspectos que yo he visto de quién es un buen maestro. Un buen maestro tiene el control del grupo, tiene la atención, y ahí hay diferentes herramientas para desarrollar la atención, la autoridad, digámoslo así, para llevar al grupo, para saber guiarlo. La atención. Otro aspecto importante que yo considero que debe tener un buen maestro es que debe conocer las metodologías. Un buen maestro debe conocer las metodologías y especialmente las pedagogías, los pedagogos musicales. En este caso, los más importantes. Debes empaparte de esa filosofía y de esas metodologías para poder aplicarlas tú, porque verás que en la práctica algunas te sirven y algunas otras no. Entonces debes tú ir haciendo tu compendio, porque cada contexto escolar es diferente. Entonces nosotros debemos construir, ir agarrando un poco de cada filosofía de la pedagogía. Debemos conocer, ese es el punto 2, debemos conocer bien la metodología, y eso incluye saber cómo aplicar esa metodología, lo que les decía al principio, en qué tiempos debemos aplicar la metodología. Por ejemplo, ¿qué es primero? ¿Qué enseñamos primero? En cuanto a audición, digámoslo así. Altura, intensidad, duración. ¿Qué enseñan ustedes primero? Eso pedagógicamente
lleva una metodología. Y si ustedes tienen la experiencia, también pueden ir viendo. La observación también nos ayuda mucho. Entonces, esto nos indica, por ejemplo, bueno, a mí la experiencia, pero también la pedagogía me ha confirmado que en cuanto a los elementos de la audición, es importante empezar con el elemento de el elemento de la intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya hay muchas maneras, hay cuentos, hay fábulas, hay situaciones didácticas que podemos hacer. Bueno, ese es un ejemplo en concreto, nada más quería hacerlos pensar. Entonces, lleva toda una metodología, la audición, el ritmo, el canto, la creatividad, todo lleva una metodología que debemos aplicar. Ya me estoy yendo un poquito del tema, pero bueno, vamos a retomar. Entonces ya llevamos dos aspectos. El primer aspecto que debe tener un buen maestro es la atención del grupo, el control del grupo. El segundo aspecto que debe tener un buen maestro es conocer las metodologías, conocer los pedagogos y cómo aplicar el material de pedagogía. Hay mucho material, inclusive uno puede crear su material, los libros, las herramientas, los instrumentos, etcétera. Y otro de los aspectos fundamentales para ser un buen maestro, que yo considero, y que lo he visto en la mayoría de los buenos maestros, es corregir. Porque no todos corregimos. Sabemos aplicar la metodología. Si tenemos la atención del grupo, sabemos aplicar la metodología. ¿Y qué? Ahí queda. Si no corregimos a los alumnos, no somos maestros. El que no corrige no es un buen maestro, no es un maestro. Un maestro corrige y sabe dirigir hacia dónde. Eso es uno de los aspectos fundamentales que yo considero, y es el tercero, así en grado de importancia. Es el tercero que considero que debe tener un buen maestro. Ahora ya hay un plus que yo considero también que un buen maestro debe tener. Pero eso ya es independiente de cada persona, y este plus es el siguiente. Considero que cada maestro que se considere un buen maestro en toda la extensión de la palabra debe de enseñar con el ejemplo. Porque el ejemplo es algo inherente en ti. Si tú haces las cosas bien, no nada más en la escuela, sino en tu casa o con tu familia, esto se te hace inherente a ti, y los niños lo ven y los niños lo aprecian, lo pueden sentir. Entonces ese es, digamos, un cuarto elemento, pero no es necesario que lo tengas. Hay pocos maestros en ese sentido, maestros realmente en toda la extensión de la palabra. Entonces, bueno, resumiendo, 3 elementos: la atención del grupo, la metodología, sus aplicaciones y sus tiempos, y corregir. Si no corregimos esos elementos de la metodología, esos elementos de los materiales, no somos buenos maestros. Bueno, hasta aquí quisiera dejar un poco de esta introducción para posteriormente irnos adentrando a lo que es la planeación. Pero antes quiero explicar también algunos otros elementos que aparte de estas preguntas que son muy filosóficas, pero que tenemos que tenerlas y que debemos hacerlas porque son la base de un buen maestro, son la base del sistema educativo. Esto es lo que deberíamos estar discutiendo en los consejos técnicos, debatiendo por qué sí y por qué no. Bueno, les compartí mi punto de vista. En los siguientes videos les voy a compartir los elementos de una clase de música. Les voy a hacer algún tipo de resumen de los pedagogos musicales, pero les encargo también que vayan leyendo, que se vayan empapando. Hay resúmenes en internet, ahí pueden encontrar mucho acerca de los pedagogos musicales. Bueno, en lo personal,
yo tomo mucho de Schaffer, que es el del que más tomo, Murray Schaffer. Después el siguiente, Kodali, y después de Dalcroze. En estos tres yo baso mi metodología y hago yo un compendio para hacer mi planeación. Por eso es importante que los conozcan, por eso les menciono que pueden encontrarlos, pueden buscarlos. Deben empaparse de esa terminología que ellos usan, de esa filosofía. Por ejemplo, Murray Schaffer trabaja en un aspecto muy amplio, lo que es la audición. Kodali trabaja en un aspecto muy amplio, lo que es el ritmo, lo que es el lenguaje también, lo que son las canciones tradicionales. Dalcroze trabaja especialmente el ritmo. Y bueno, ya en los siguientes videos seguiré explicando así poco a poco. Si tienen algunas preguntas o alguna cuestión que me quieran hacer saber, con todo gusto pues los escuchamos y estamos a sus órdenes. Y bueno, pues por el momento de mi parte es todo. Esperamos verlos a la siguiente. Suerte.